Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el viaje, porque aquí termina su mentira. Marido se fue de viaje con su amante, pero al llegar, su esposa ya lo esperaba en la recepción del hotel. El lobby del Grand Palace Hotel en Las Vegas brillaba con luces doradas cuando Elena Vargas Montaño se levantó lentamente del sillón de terciopelo rojo donde había estado esperando durante las últimas 2 horas. Sus ojos, serenos pero implacables, se fijaron en la pareja que acababa de cruzar las puertas giratorias del hotel. Ramiro caminaba confiado, tomando de la mano a una joven morena que reía coquetamente mientras admiraba el techo decorado con cristales. Ninguno de los dos notó la figura elegante que los observaba desde el área de recepción, hasta que Elena dio 3 pasos decididos hacia ellos y pronunció con voz clara que resonó en todo el vestíbulo. «Buenas noches, Ramiro. Espero que hayan tenido un buen vuelo». La expresión de triunfo en el rostro de su esposo se transformó instantáneamente en horror absoluto, mientras Luciana soltaba su mano como si hubiera tocado fuego. Pero esta confrontación había sido planeada meticulosamente, y para entender cómo Elena llegó a ese momento de poder absoluto, es necesario regresar al principio de esta historia, 3 meses antes, cuando la vida de los Castañeda Vargas parecía ser el ejemplo perfecto del sueño mexicano-americano en San Diego. La casa de estilo colonial español en Coronado Beach había sido el orgullo de Elena durante los últimos 15 años de matrimonio. Cada mañana, ella se levantaba a las 6 para preparar café de olla en la cocina que daba vista al Océano Pacífico, mientras Ramiro revisaba los correos de su empresa de eventos y viajes corporativos. La rutina era reconfortante. Él bajaba a las 6:30, siempre vestido con trajes oscuros que Elena había seleccionado cuidadosamente. Se sentaba en la mesa del desayunador y leía las noticias financieras mientras ella le servía huevos rancheros y frijoles refritos preparados con la receta de su abuela. «Mi amor, hoy tengo junta con los de la convención médica», le decía Ramiro sin levantar la vista del periódico, mientras Elena colocaba el plato frente a él. «Seguramente voy a llegar tarde otra vez». Elena asentía con una sonrisa que ya había perfeccionado durante años. Esa sonrisa que ocultaba una ligera punzada de soledad que había aprendido a ignorar. «No hay problema, Ramiro. Ya sabes que siempre te espero». En aquellos días de enero, Elena no tenía razón para sospechar que esas juntas que se extendían hasta las 9 o 10 de la noche fueran algo más que responsabilidades laborales. Ramiro había construido un negocio exitoso, organizando convenciones y retiros corporativos, y era natural que su trabajo demandara horarios irregulares. Elena había aprendido a llenar esas horas de espera con actividades que la mantenían ocupada. Clases de yoga en el centro comunitario, voluntariado en la iglesia de San Juan Diego y largas conversaciones telefónicas con su hermana Marina, quien vivía en Tijuana. La primera vez que Elena notó algo diferente fue un martes por la mañana a finales de enero. Ramiro estaba desayunando cuando su teléfono vibró con un mensaje. El sonido no era el usual ping de los mensajes de trabajo, sino una melodía suave que Elena no había escuchado antes. Ramiro tomó el teléfono con una rapidez inusual y Elena pudo ver cómo sus ojos se iluminaron brevemente antes de que frunciera el ceño y pusiera el dispositivo boca abajo sobre la mesa. «¿Todo bien?», le preguntó Elena mientras servía más café. Sí, solo es un cliente nuevo que tiene muchas preguntas sobre el evento que estamos organizando», respondió Ramiro, pero algo en su tono sonaba forzado. Elena notó también que había cambiado el tono de notificación de su teléfono, algo que nunca había hecho en todos sus años de matrimonio. Pequeños cambios, detalles insignificantes que una esposa atenta no puede evitar notar. Durante las siguientes semanas, los cambios se volvieron más evidentes, pero aún sutiles. Ramiro comenzó a ducharse inmediatamente al llegar a casa, cuando antes solía sentarse a platicarle sobre su día mientras ella preparaba la cena.
Empezó a usar una colonia diferente, más juvenil, que Elena no reconocía. Sus trajes fueron sustituidos gradualmente por ropa más casual y moderna, camisas de colores vivos, pantalones de corte más ajustado, incluso zapatos deportivos caros que Elena nunca le había visto comprar. «Te ves muy guapo con esa camisa azul», le comentó Elena una mañana genuinamente sorprendida por el cambio en su guardarropa. «Ah, sí, me la regaló, mi socio Roberto. Dice que necesito modernizar mi imagen para atraer clientela más joven», explicó Ramiro rápidamente, pero Elena notó que evitaba su mirada. Roberto Mendoza había sido socio de Ramiro durante 10 años y Elena lo conocía bien. Sabía que Roberto era un hombre conservador de 60 años que siempre había vestido de manera tradicional. La explicación no tenía sentido, pero Elena decidió no insistir. El comportamiento de Ramiro con el teléfono se volvió casi obsesivo. Lo revisaba constantemente durante las comidas, incluso cuando estaban viendo televisión juntos en las noches. Elena notó que había comenzado a llevarlo consigo incluso al baño, y que siempre lo mantenía con la pantalla hacia abajo cuando lo dejaba sobre alguna superficie. Una noche, mientras Ramiro se duchaba, el teléfono quedó sobre la cama y Elena sintió la tentación de revisarlo, pero su educación y principios se lo impidieron. «Una mujer decente no espía a su marido», se dijo, recordando las palabras de su madre. Fue a principios de marzo cuando Ramiro anunció que había contratado una nueva secretaria. «Se llama Luciana Romero», explicó mientras cenaban tacos de pescado que Elena había preparado especialmente. «Es muy eficiente, tiene experiencia en turismo corporativo y habla 3 idiomas. Va a ser de gran ayuda para expandir el negocio». Elena asintió, complacida de que la empresa de su esposo siguiera creciendo. «¿Es mayor?», preguntó casualmente. No, es joven, pero muy profesional. Estudió en la Universidad de San Diego, tiene maestría en administración hotelera». La manera en que Ramiro describía a Luciana era entusiasta, más de lo que Elena recordaba haberlo visto al hablar de empleados anteriores. Pero nuevamente, Elena interpretó esto como el entusiasmo natural de un empresario que había encontrado a la persona adecuada para hacer crecer su negocio. «Me da mucho gusto, mi amor. Siempre has sabido elegir bien a tu gente de trabajo». Los siguientes días trajeron más cambios. Ramiro comenzó a llegar aún más tarde, a veces pasadas las 10 de la noche, siempre con explicaciones elaboradas sobre capacitaciones, juntas con clientes potenciales o revisiones de contratos que requerían horas extra. Elena preparaba cenas que terminaban recalentándose y comía sola viendo telenovelas brasileñas o hablando por teléfono con Marina. «Elena, hermana, ese hombre tuyo anda muy raro últimamente», le dijo Marina durante una de sus conversaciones nocturnas. «¿Has notado algo diferente?». Elena suspiró, mirando por la ventana hacia el océano que brillaba bajo la luz de la luna. «Sí, anda como más energético. Dice que es por la nueva secretaria, que le está ayudando mucho con el trabajo». Marina guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Ten cuidado, Elena. Los hombres de esa edad a veces hacen cosas que después lamentan», pero Elena no quería escuchar advertencias. Había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, la mujer que confiaba en su marido, que mantenía un hogar armonioso y que no se dejaba llevar por celos o sospechas infundadas. «Marina, Ramiro no es así. Llevamos 15 años casados, lo conozco bien. Solo está estresado por el trabajo». Una noche a mediados de marzo, Elena despertó a las 2 de la madrugada y notó que Ramiro no estaba en la cama. Lo encontró en la cocina, hablando en voz baja por teléfono, de espaldas a la escalera. Solo pudo escuchar fragmentos. No puede ser mañana. Elena va a sospechar. Mejor el viernes». Cuando Elena bajó un escalón que crujió, Ramiro se volteó sobresaltado y colgó rápidamente. «¿Con quién hablabas, mi amor?», preguntó Elena con voz somnolienta. «Era Roberto.
Tiene problemas con su esposa y necesitaba desahogarse. Ya sabes cómo son esas situaciones familiares. Elena regresó a la cama con una sensación extraña en el estómago, pero se obligó a creer la explicación de su esposo. Sin embargo, algo había cambiado esa noche. Una pequeña semilla de duda había sido plantada, y aunque Elena luchaba por ignorarla, comenzaba a crecer lentamente en su subconsciente. Los domingos habían sido sagrados para la pareja durante todos sus años de matrimonio. Iban juntos a misa de 11 en la iglesia de San Juan Diego. Después, almorzaban en el restaurante mexicano favorito de Elena y pasaban la tarde paseando por Balboa Park o la playa. Pero ahora, Ramiro encontraba excusas para ausentarse. Revisiones de seguridad en los hoteles donde organizaba eventos, reuniones con proveedores que solo podían verse los fines de semana, capacitaciones obligatorias que requerían su presencia los domingos. Oye, ¿desde dónde están viendo nuestras historias? Nos encanta leer sus comentarios, así que cuéntenos de qué ciudad o país nos siguen. Elena comenzó a ir sola a misa, sentándose en la banca donde siempre se habían sentado juntos, sintiéndose incompleta, pero manteniendo la compostura. El padre Joaquín Estrada, quien había casado a la pareja 15 años antes, notó la ausencia constante de Ramiro y después de misa se acercó a Elena con preocupación genuina. «¿Cómo está Ramiro, hija? Hace semanas que no lo vemos por aquí». Elena sonrió con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. «Está muy ocupado con el trabajo, padre. Tiene muchos proyectos nuevos». El sacerdote la estudió con ojos comprensivos. «Elena, recuerda que aquí siempre puedes encontrar paz y consejos si lo necesitas. A veces, los matrimonios pasan por pruebas que requieren sabiduría y paciencia». Las palabras del padre Joaquín resonaron en Elena durante días. Estaba su matrimonio pasando por una prueba. Era normal que los esposos cambiaran tanto después de 15 años juntos. Elena comenzó a observar más atentamente, a notar detalles que antes habría pasado por alto. La manera en que Ramiro sonreía cuando leía ciertos mensajes, cómo tarareaba canciones que ella no conocía, la forma en que se había vuelto más cuidadoso con su apariencia física. Una tarde de abril, mientras organizaba el closet de Ramiro, Elena encontró recibos de compras que no reconocía: perfumes caros, ropa interior de marca, cenas en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Todos los recibos estaban fechados durante horarios de trabajo, y Elena notó que muchos eran por 2 personas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía los papeles en sus manos temblorosas. Esa noche, cuando Ramiro llegó a casa pasadas las 10, Elena decidió hacer una pregunta directa. «Mi amor, encontré unos recibos en tu saco. ¿Has estado llevando clientes a comer seguido?» Ramiro pareció tensarse momentáneamente antes de responder. Sí, es parte de la estrategia de ventas nueva que estamos implementando. Luciana me sugirió que fuéramos más personales con los clientes potenciales». Nuevamente, Luciana. Elena notó que el nombre de la secretaria aparecía cada vez más frecuentemente en las explicaciones de Ramiro. «¿Luciana te acompaña a esas comidas?», preguntó Elena, tratando de sonar casual. «A veces sí, cuando son clientes que requieren coordinación detallada. Ella maneja muy bien las relaciones públicas». La explicación sonaba lógica, pero Elena no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le estaba escapando. Los días pasaban y Elena se encontraba en una batalla constante entre sus sospechas crecientes y su deseo de mantener la armonía familiar. Había sido educada para ser una esposa comprensiva, para confiar en su marido, para no ser celosa ni conflictiva. Pero los cambios en Ramiro eran innegables y su intuición femenina le gritaba que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio perfecto. El primer viernes de mayo trajo consigo una serie de eventos que transformarían para siempre la percepción que Elena tenía de su matrimonio. Ramiro había llegado a casa esa noche con una energía extraña,
casi febril, y durante la cena no pudo evitar revisar su teléfono cada pocos minutos. Elena notó que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor y que evitaba su mirada de manera más pronunciada que en semanas anteriores. «¿Sabes qué, mi amor?», dijo Ramiro de repente, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Creo que voy a tener que hacer un viaje a Las Vegas la próxima semana. Hay una convención muy importante de la industria hotelera, y si conseguimos esos contratos, podríamos duplicar los ingresos de la empresa». Elena levantó la vista de su plato de enchiladas, sorprendida por el anuncio repentino. En 15 años de matrimonio, Ramiro nunca había mencionado viajes a Las Vegas como parte de su trabajo. «¿Las Vegas?», preguntó Elena, tratando de mantener un tono neutro. «¿Desde cuándo hay convenciones hoteleras importantes ahí que nos interesen? Siempre has dicho que nuestro nicho son los eventos corporativos en California». Ramiro se aclaró la garganta nerviosamente y tomó un sorbo largo de cerveza antes de responder. «Bueno, es que Luciana investigó nuevas oportunidades de mercado y resulta que hay un sector de turismo de negocios en expansión que podríamos aprovechar. Ella tiene contactos allá». Otra vez Luciana. Elena sintió como si una gota de hielo cayera en su estómago. «¿Luciana va a acompañarte?», preguntó, y notó cómo Ramiro se tensó visiblemente. «Bueno, sí, es necesario. Ella hizo los contactos iniciales y conoce a la gente con la que tenemos que reunirnos. Además, habla perfecto inglés y tiene experiencia en negociaciones internacionales». Las explicaciones de Ramiro sonaban cada vez más elaboradas, como si hubiera estado ensayándolas. «¿Cuántos días van a estar fuera?». Elena mantuvo su voz calma, pero por dentro sentía como si su mundo estuviera tambaleándose. «3 días, máximo 4. Llegamos el miércoles y regresamos el sábado por la noche». Ramiro había vuelto a su teléfono, escribiendo algo rápidamente. Elena observó su cara iluminada por la pantalla y notó una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa que solía ser solo para ella. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la respiración de Ramiro, que parecía estar durmiendo profundamente. Pero ella notó que se movía más de lo usual y que murmuraba palabras incomprensibles. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Ramiro vibró con un mensaje. Elena vio cómo su esposo despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa notificación, y revisó el mensaje con una sonrisa antes de escribir una respuesta rápida. El sábado siguiente, Elena decidió hacer algo que nunca había hecho en su matrimonio: investigar. Mientras Ramiro estaba supuestamente en una reunión de trabajo, Elena condujo hasta las oficinas de la empresa, ubicadas en el distrito financiero de San Diego. Conocía bien el edificio, porque había acompañado a Ramiro a varias fiestas de fin de año, pero nunca había visitado las oficinas durante horas laborales. Al llegar al piso 12, Elena se dirigió a la recepción con el pretexto de llevarle el almuerzo a su esposo. La recepcionista, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado allí durante años, la saludó con sorpresa. «Señora Castañeda, qué sorpresa verla por aquí. ¿Busca al señor Ramiro?». Elena asintió con una sonrisa. «Sí, le traje su comida favorita. ¿Está en su oficina?». Rosa la miró con confusión. «Señora, el señor Ramiro no está aquí hoy. Salió temprano con la señorita Luciana a una reunión en La Joya. Dijeron que iban a estar fuera todo el día revisando un hotel para un evento». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ramiro le había dicho específicamente que estaría en la oficina todo el sábado terminando propuestas. «Ah, sí, claro», logró decir Elena, manteniendo la compostura. «Se me olvidó que me había comentado sobre esa reunión. ¿Sabes si van a regresar hoy a la oficina?». Rosa negó con la cabeza. «No creo, señora. La señorita Luciana canceló todas las citas de la tarde y dijo que iban a estar ocupados hasta muy tarde».
Elena regresó a su auto con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por primera vez en 15 años de matrimonio, su esposo le había mentido directamente. No era una omisión o una media verdad, era una mentira completa y deliberada. Se quedó sentada en el estacionamiento durante casi una hora, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, cuando Ramiro llegó a casa a las 11, Elena lo confrontó de la manera más sutil que pudo. ¿Cómo te fue en la oficina, mi amor? ¿Terminaste todas las propuestas que tenías que hacer? Ramiro, que parecía relajado y contento, respondió sin titubear. Sí, fue un día muy productivo. Logré avanzar mucho en varios proyectos. Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. Rosa me dijo que pasaste el día en La Joya con Luciana, dijo Elena, observando cuidadosamente la reacción de su esposo. Ramiro se quedó inmóvil por unos segundos, como un animal sorprendido por las luces de un auto antes de recuperar la compostura. Ah, sí, tienes razón. Se me olvidó comentarte que cambiamos los planes. Surgió una oportunidad de último minuto para revisar un hotel en La Joya, y Luciana y yo decidimos aprovechar el día. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Elena, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. No quería preocuparte con cambios de último minuto. Además, sabes que no te gusta que te moleste con detalles de trabajo durante los fines de semana. La explicación sonaba razonable, pero Elena ya no podía creer nada de lo que Ramiro le decía. Los siguientes días fueron una tortura para Elena. Cada explicación de Ramiro, cada sonrisa, cada beso de rutina, se sentía como una actuación. Elena comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La manera en que Ramiro guardaba su teléfono cuando ella entraba a la habitación, cómo se había vuelto más cuidadoso con su ropa interior, comprando boxers nuevos y más juveniles, y cómo había empezado a usar gel en el cabello para verse más moderno. El martes por la noche, mientras cenaban, Ramiro anunció que había confirmado el viaje a Las Vegas para el día siguiente. Luciana ya hizo todas las reservaciones. Nos vamos en el vuelo de las 2 de la tarde y regresamos el sábado por la noche. Elena notó que esta vez Ramiro no evitaba su mirada, como si hubiera ganado confianza en sus mentiras. ¿En qué hotel se van a hospedar?, preguntó Elena casualmente. En el Grand Palace, respondió Ramiro sin dudar. Luciana dice que es el mejor lugar para hacer networking con ejecutivos hoteleros. Tiene una ubicación perfecta en el Strip. Elena memorizó el nombre del hotel, aunque no estaba segura de por qué. Algo en su interior le decía que esa información sería importante. ¿Van a tener habitaciones separadas?, preguntó Elena, y por primera vez en días vio a Ramiro titubear. Bueno, sí, claro, aunque el hotel está muy lleno por la convención, así que las habitaciones están en pisos diferentes. Pero cada quien tiene su propio espacio, obviamente. Elena asintió, pero notó que Ramiro había sudado ligeramente al responder. Esa noche, Elena fingió quedarse dormida temprano, pero en realidad estaba observando a Ramiro mientras él se preparaba para el viaje. Lo vio empacar ropa que nunca había usado para viajes de trabajo, camisas de seda, pantalones casuales caros, incluso un traje de baño nuevo que Elena no sabía que había comprado. También empacó la colonia nueva, productos para el cabello que había adquirido recientemente, y Elena notó que había incluido preservativos en su kit de aseo personal. El miércoles por la mañana, Elena despertó con una determinación extraña. Mientras Ramiro se duchaba cantando una canción que ella no reconocía, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a Marina y le pidió que viniera a San Diego inmediatamente. Hermana, necesito tu ayuda. Creo que Ramiro me está engañando y necesito saber la verdad. Marina llegó 2 horas después de que Ramiro partiera al aeropuerto. Elena le contó todo: los cambios de comportamiento, las mentiras, las excusas y finalmente el viaje a Las Vegas con Luciana. Marina escuchó sin interrumpir, pero Elena pudo ver la ira creciendo en los ojos de su hermana.
Elena, ese cabrón te está viendo la cara. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Elena, sintiendo que por primera vez en meses podía ser completamente honesta sobre sus sentimientos. Parte de mí quiere seguir fingiendo que no pasa nada, pero ya no puedo vivir así. Me duele el pecho todo el tiempo, no puedo comer, no puedo dormir. Siento que me estoy volviendo loca. Marina tomó las manos de su hermana y las apretó con firmeza. Mira, Elena, puedes quedarte aquí sufriendo en silencio, o puedes averiguar la verdad y decidir qué hacer con tu vida, pero no puedes seguir viviendo en esta incertidumbre. Esa tarde, Elena hizo algo que jamás había imaginado que haría. Contrató a un investigador privado. Marina había insistido en que era la única manera de obtener evidencia concreta, y aunque Elena se sentía como si estuviera traicionando sus propios principios, sabía que necesitaba conocer la verdad para poder tomar decisiones sobre su futuro. El investigador, un hombre mayor llamado Detective Morales, fue comprensivo pero directo. Señora Castañeda, en mi experiencia, cuando una esposa llega a este punto, usualmente sus sospechas están justificadas, pero necesitamos evidencia para confirmar lo que está pasando. Elena le dio todos los detalles que tenía: el nombre del hotel, las fechas del viaje, la descripción de Luciana y toda la información sobre los cambios de comportamiento de Ramiro. El jueves por la noche, Elena recibió la primera llamada del detective Morales. Señora Castañeda, tengo información preliminar. Su esposo y la señorita Romero se registraron en el Grand Palace Hotel, pero no en habitaciones separadas como él le dijo. Están compartiendo una suite en el piso 25. Elena sintió como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones. Marina, que estaba sentada a su lado, le quitó el teléfono y habló con el detective. ¿Qué más puede decirnos?, preguntó Marina. He estado observándolos desde ayer y se comportan como una pareja en luna de miel. Han cenado en restaurantes románticos, paseado tomados de la mano por el casino, y esta tarde los vi besándose junto a la piscina del hotel. Elena se dobló sobre sí misma como si hubiera recibido un golpe físico. Todas sus sospechas, todas sus dudas se habían confirmado de la manera más dolorosa posible. El viernes por la mañana, Elena despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero había sido acompañado por algo nuevo: determinación. Marina la encontró en la cocina vestida y maquillada, con una taza de café en las manos y una expresión que su hermana no había visto nunca antes. ¿Qué vas a hacer, Elena?, preguntó Marina cautelosamente. Elena tomó un sorbo de café y miró a su hermana con ojos que brillaban con una nueva resolución. Voy a ir a Las Vegas, dijo simplemente, pero no voy a hacer una escena. No voy a gritarles, no voy a comportarme como la esposa histérica que probablemente esperan. Voy a llegar en mis propios términos, con dignidad, y voy a terminar esto como la mujer que soy. Marina sonrió por primera vez desde que había llegado a San Diego. ¿Quieres que te acompañe?, Elena negó con la cabeza. No, hermana, esto es algo que tengo que hacer sola, pero gracias por estar aquí, por ayudarme a ver la verdad. Elena sabía que el momento de la confrontación había llegado, y por primera vez en meses se sentía en control de su propio destino. El viernes por la tarde, mientras Elena ultimaba los detalles de su viaje secreto a Las Vegas, el teléfono de la casa sonó con el tono reservado para las llamadas del trabajo de Ramiro. Elena estaba en la cocina preparando un té de manzanilla para calmar sus nervios cuando escuchó la voz grabada del sistema de mensajes de la empresa activarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el teléfono, pero la llamada ya había terminado y el mensaje se estaba grabando automáticamente. Presionó el botón para escuchar los mensajes y su corazón se detuvo cuando reconoció la voz de Luciana del otro lado de la línea. Amor, se me olvidó decirte que cambié la reserva para la cena de esta noche. En lugar del restaurante francés, conseguí una mesa en el Nobu del hotel para las 9.
Quería que fuera perfecto para nuestro último día juntos antes de regresar a la realidad. Te amo, mi cielo. Nos vemos en la habitación después de tu reunión. Elena se quedó paralizada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. No solo había confirmado sus peores sospechas, sino que había escuchado la voz de esa mujer llamando amor y mi cielo a su esposo. Luciana había marcado por error al número de la casa en lugar del celular de Ramiro, y esa equivocación había destrozado completamente el mundo de Elena. La traición ya no era una sospecha o una intuición, era una realidad cruda y dolorosa que resonaba en sus oídos. Marina, que había estado organizando la ropa de Elena para el viaje, entró a la cocina y encontró a su hermana sentada en el suelo, llorando silenciosamente con el teléfono aún en la mano. ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué escuchaste? Elena le contó sobre el mensaje, repitiendo cada palabra que Luciana había dicho, y Marina sintió una ira tan intensa que tuvo que contenerse para no golpear la pared. Esa maldita... ¿Cómo se atreve a hablarle así a tu marido? ¿Y él qué? ¿La deja que le hable como si fuera su noviecita? Marina ayudó a Elena a levantarse del suelo y la abrazó fuertemente. Hermana, ya no hay dudas. Tienes que ir a Las Vegas esta misma noche y plantarte frente a ellos. No pueden seguir burlándose de ti. Pero Elena, después del shock inicial, sintió una calma extraña apoderándose de ella. Se secó las lágrimas y miró a Marina con una determinación que sorprendió a ambas hermanas. No, Marina, no voy a ir como una loca a hacer un espectáculo. Si voy a terminar con esto, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de una manera que me deje con dignidad, no como una mujer desesperada. Esa tarde, Elena visitó al padre Joaquín en la iglesia de San Juan Diego. El anciano sacerdote la recibió en su oficina, notando inmediatamente el dolor en los ojos de Elena, pero también algo nuevo, una fortaleza que no había visto antes en ella. Elena le contó toda la historia, desde las primeras sospechas hasta el mensaje accidental de esa tarde. El padre Joaquín escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y ofreciendo pañuelos cuando las lágrimas de Elena amenazaban con volver. Cuando ella terminó de hablar, el sacerdote se quedó callado durante varios minutos, como si estuviera orando en silencio por la mujer que tenía frente a él. Elena, hija mía, comenzó finalmente, en todos mis años como sacerdote, he visto muchos matrimonios destruidos por la infidelidad. He visto mujeres que se vuelven vengativas y amargas, y he visto mujeres que se culpan a sí mismas y se destrozan por dentro. Pero también he visto mujeres que encuentran en su dolor la fuerza para reconstruirse y salir adelante con dignidad. Elena lo miró expectante, esperando un consejo que pudiera guiar sus próximos pasos. ¿Qué cree que debo hacer, padre? ¿Debo perdonar y fingir que nada pasó? ¿Debo confrontarlo aquí cuando regrese? El padre Joaquín se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, el perdón es importante, pero el perdón no significa permitir que te falten al respeto. La dignidad es un regalo de Dios y tienes el derecho y la obligación de protegerla. Si sientes en tu corazón que necesitas ir a Las Vegas, hazlo, pero hazlo con la cabeza fría, con el corazón sereno y con la seguridad de que estás actuando por amor propio, no por venganza. ¿No es pecado destruir un matrimonio, padre?, preguntó Elena, expresando el conflicto que había estado carcomiendo su alma católica. El sacerdote negó suavemente con la cabeza. Hija mía, tú no estás destruyendo tu matrimonio. Tu esposo ya lo hizo. Tú solo estás decidiendo si vas a vivir en una mentira o vas a enfrentar la verdad y construir una vida auténtica. Elena salió de la iglesia con una sensación de paz que no había sentido en meses. Las palabras del padre Joaquín habían liberado algo dentro de ella, una fuerza que había estado reprimida por años de ser la esposa perfecta, la mujer que nunca causaba problemas, que siempre sonreía y que siempre perdonaba. De regreso en casa, Elena se sentó con Marina en la sala y comenzó a planear meticulosamente su viaje.
No sería un viaje impulsivo motivado por la ira. Sería una misión cuidadosamente orquestada para recuperar su dignidad y terminar su matrimonio en sus propios términos. «Voy a llegar mañana por la tarde», le dijo a Marina mientras revisaba los horarios de vuelos en su computadora. «Voy a hospedarme en un hotel cercano al Grand Palace, pero no en el mismo. Quiero tiempo para prepararme mentalmente y planear exactamente qué voy a decir y cómo lo voy a hacer». Marina observó a su hermana con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto sola? Puedo acompañarte, estar ahí por si necesitas apoyo». Elena negó con la cabeza. «No, hermana, esto es algo que tengo que hacer por mí misma. Durante 15 años he dependido de Ramiro para mi identidad, para mi sentido de valor. Es hora de que aprenda quién soy yo cuando estoy sola». Esa noche, Elena hizo algo que no había hecho en años. Se miró realmente en el espejo. Se estudió el rostro, las líneas que habían aparecido alrededor de sus ojos, la manera en que había comenzado a encorvarse como si estuviera cargando un peso invisible. Se vio como realmente era, una mujer de 39 años que había perdido parte de sí misma en un matrimonio que había dejado de ser real hacía tiempo. «Mañana», se dijo a su reflejo, «mañana voy a recuperar mi vida». El sábado por la mañana, Elena despertó antes del amanecer con una claridad mental extraordinaria. Se duchó lentamente, se arregló el cabello con más cuidado del que había puesto en meses y eligió un vestido azul marino que la hacía verse elegante y poderosa. Marina la observó prepararse con admiración silenciosa. «¿Tienes miedo?», le preguntó Marina mientras Elena revisaba por última vez su maleta de mano. Elena consideró la pregunta honestamente antes de responder. «Sí, tengo miedo, pero también tengo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tengo esperanza. Esperanza de que después de hoy, sin importar lo que pase, voy a poder dormir en paz, sabiendo que ya no estoy viviendo una mentira». El vuelo a Las Vegas fue de 2 horas, pero para Elena se sintió como una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Durante el viaje, repasó mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a comportarse, qué iba a hacer después de la confrontación. No quería gritar, no quería hacer una escena dramática que la hiciera verse como la esposa despechada. Quería ser directa, serena y devastadoramente clara. Al llegar al aeropuerto McCarran de Las Vegas, Elena tomó un taxi hasta el Bellagio, un hotel elegante ubicado a pocas cuadras del Grand Palace. Se registró bajo su nombre de soltera, Elena Vargas, como si estuviera simbolizando su regreso a la mujer que había sido antes de casarse con Ramiro. Desde su habitación en el piso 20 del Bellagio, Elena podía ver el Grand Palace a la distancia. Sabía que en algún lugar de ese edificio, su esposo estaba disfrutando de una escapada romántica con otra mujer, creyendo que había logrado engañar completamente a su esposa. La ironía de la situación no se le escapaba a Elena. Después de años de sentirse invisible en su propio matrimonio, por primera vez en mucho tiempo, ella tenía el poder. Elena se duchó nuevamente y se preparó meticulosamente para el encuentro. Eligió un traje sastre negro que la hacía verse profesional y poderosa. Se maquilló con cuidado pero sin exagerar y se puso los aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Quería verse como la mujer fuerte que estaba descubriendo que era, no como una víctima. A las 7 de la tarde, Elena caminó desde el Bellagio hasta el Grand Palace. Las calles de Las Vegas estaban llenas de turistas, luces de neón y la energía frenética que caracterizaba a la ciudad. Pero Elena caminaba con un propósito tan claro que parecía moverse en una burbuja de calma en medio del caos. Al entrar al lobby del Grand Palace, Elena se sintió momentáneamente abrumada por la opulencia del lugar. Techos altos decorados con cristales, mármol dorado, fuentes ornamentadas y una multitud de huéspedes vestidos elegantemente.
Encontró un sillón estratégicamente ubicado desde donde podía ver tanto la recepción como los elevadores, y se sentó a esperar. Elena había calculado que Ramiro y Luciana bajarían para la cena alrededor de las 8 o las 9, basándose en el mensaje que había escuchado el día anterior. Mientras esperaba, observó a las parejas que pasaban por el lobby, algunas claramente enamoradas, otras obviamente en aventuras extramaritales, y se preguntó en qué categoría los demás las habrían puesto a ella y a Ramiro durante todos estos años. A las 8:15, Elena los vio. Ramiro salió del elevador, vestido con el traje de seda que ella había visto empacar, luciendo más joven y más feliz de lo que había estado en casa durante meses. A su lado caminaba Luciana, una mujer morena y delgada de unos 27 años, vestida con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Caminaban tomados de la mano, riéndose de algo que Ramiro le había susurrado al oído. Elena los observó caminar hacia la salida del hotel, probablemente dirigiéndose al restaurante que Luciana había mencionado en su mensaje. Por un momento, sintió la tentación de seguirlos, de confrontarlos en el restaurante, pero se contuvo. El plan que había estado formulando durante todo el día era diferente y requería paciencia. En lugar de seguirlos, Elena se acercó a la recepción del hotel. Con una sonrisa amable se dirigió al recepcionista, un joven que no podía tener más de 25 años. «Disculpe, mi esposo está hospedado aquí y creo que perdió la llave de la habitación durante el día. ¿Podría ayudarme? Su nombre es Ramiro Castañeda». El recepcionista revisó el sistema y confirmó la información. «Sí, señora Castañeda, su esposo está en la suite 2647. Necesita que le haga una nueva llave». Elena asintió, y el joven le preparó una tarjeta nueva sin sospechar nada. «Aquí tiene, señora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?» «Sí», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podría decirme cuándo es el horario de checkout mañana?» «Puede hacer checkout hasta las 12 del día, señora». Elena agradeció y regresó a su puesto de observación en el lobby. El plan estaba tomando forma. Elena no iba a subir a la habitación para confrontar a Ramiro y Luciana en privado. No iba a hacer una escena en el restaurante que les arruinara la cena. En cambio, iba a esperarlos en el lobby al día siguiente, cuando vinieran a hacer checkout, cuando estuvieran relajados y confiados, cuando menos se lo esperaran. Elena regresó al Bellagio esa noche con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, ella controlaba la situación. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro no sabía lo que estaba pasando, y Elena sí. Durmió mejor esa noche de lo que había dormido en meses. El domingo por la mañana amaneció despejado en Las Vegas, con ese sol brillante del desierto que prometía otro día perfecto en la ciudad del pecado. Elena despertó a las 8 en punto en su habitación del Bellagio, sintiéndose más descansada de lo que se había sentido en meses. Se duchó con calma, se arregló meticulosamente y eligió un vestido color perla que la hacía verse elegante pero accesible, poderosa pero no intimidante. Quería que Ramiro la viera exactamente como era, la mujer que había decidido dejar de ser invisible. A las 10 de la mañana, Elena ya estaba sentada en el mismo sillón del lobby del Grand Palace donde había estado la noche anterior. Había elegido estratégicamente un lugar desde donde podía ver tanto los elevadores como la recepción, sabiendo que tarde o temprano Ramiro y Luciana tendrían que pasar por ahí para hacer el checkout. El lobby estaba moderadamente lleno de huéspedes que se preparaban para partir, familias con maletas, parejas que revisaban sus cuentas, el tipo de actividad típica de un domingo por la mañana en un hotel de Las Vegas. Elena había pedido un café americano y fingía leer una revista, pero en realidad estaba completamente alerta, observando cada movimiento en el lobby.
Había calculado que Ramiro y Luciana probablemente bajarían alrededor de las 11, ya que el checkout era hasta las 12 y ellos tenían vuelo de regreso a San Diego a las 3 de la tarde. A las 11:20, las puertas del elevador se abrieron y Elena sintió como su corazón se aceleraba. Ramiro apareció primero, vestido casualmente con pantalones caqui y una camisa azul clara, cargando una maleta pequeña y luciendo completamente relajado. Detrás de él venía Luciana, vestida con jeans ajustados y una blusa blanca, riéndose de algo que él acababa de decir. Ambos se veían como lo que eran, una pareja en el final de una escapada romántica perfecta. Elena los observó caminar hacia la recepción, tomados de la mano, ajenos a todo lo que los rodeaba. Ramiro le susurraba algo al oído a Luciana, quien respondía con risitas coquetas. Era doloroso ver a su esposo de 15 años comportándose como un adolescente enamorado. Pero Elena ya había procesado ese dolor durante las últimas 24 horas. Ahora solo sentía una determinación fría y clara. Esperó hasta que llegaran al mostrador de recepción y comenzaran el proceso de checkout. Pudo ver cómo Ramiro entregaba la llave de la habitación al empleado, cómo Luciana se colgaba de su brazo mientras revisaban la cuenta, cómo ambos parecían estar en su propia burbuja de felicidad. Era el momento perfecto. Elena se levantó del sillón, dejó la revista sobre la mesa y caminó con pasos firmes y medidos hacia la recepción. Sus tacones resonaban suavemente sobre el mármol del piso, pero ni Ramiro ni Luciana la escucharon acercarse porque estaban demasiado concentrados en su conversación con el empleado del hotel. Elena se detuvo a menos de 2 metros de la pareja y esperó pacientemente a que terminaran su transacción. Cuando Ramiro firmó el recibo final y se volteó para irse, sus ojos se encontraron directamente con los de Elena. La transformación en su cara fue instantánea e inolvidable. La sonrisa se desvaneció, el color se drenó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, terror e incredulidad absoluta. «Buenas tardes, Ramiro», dijo Elena con una voz calmada y clara que resonó en el área de recepción. «Espero que hayan tenido un viaje placentero». Su tono era cordial, casi amigable, como si estuviera saludando a conocidos en el supermercado. Luciana, que no había entendido inmediatamente lo que estaba pasando, miró confundida entre Ramiro y Elena, hasta que la realización comenzó a aparecer en sus ojos. Ramiro se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma, incapaz de formar palabras o de procesar lo que estaba viendo. «¿No me vas a presentar a tu colega de trabajo?», preguntó Elena, dirigiendo su mirada directamente a Luciana. Después de todo, han pasado tanto tiempo juntos últimamente. Elena mantenía su voz perfectamente controlada, pero había algo en su tono que hizo que varias personas en el lobby voltearan a mirar. Luciana finalmente entendió quién era la mujer que tenía frente a ella. Su cara se puso roja y comenzó a balbucear. «Señora Castañeda, nosotros, esto no es lo que...». Elena levantó una mano elegantemente, silenciándola. «Por favor, no me insultes con mentiras», dijo Elena, manteniendo su tono calmado pero firme. «Ambas sabemos exactamente lo que es esto». Se volteó hacia Ramiro, quien seguía paralizado por el shock. «¿Y tú, mi querido esposo, realmente pensaste que era tan ingenua que nunca me iba a dar cuenta?» El lobby había comenzado a llenarse de espectadores curiosos que fingían no estar escuchando, pero que claramente estaban absorbiendo cada palabra del drama que se desarrollaba frente a sus ojos. El empleado de recepción parecía incómodo pero fascinado, sin saber si debía intervenir o simplemente observar. Ramiro finalmente logró encontrar su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste?» Elena sonrió, y fue una sonrisa que Ramiro nunca había visto antes. Confiada, poderosa y completamente en control. «¿Cómo supe?», repitió Elena.
como si la pregunta fuera divertida. Ramiro, he sabido de su pequeña aventura desde hace semanas. ¿Realmente creíste que podrías cambiar tan dramáticamente tu comportamiento, tus horarios, tu manera de vestir sin que yo lo notara? ¿Pensaste que tus mentiras mal construidas y tus excusas patéticas me iban a convencer? Luciana intentó interrumpir. Señora, por favor, déjeme explicarle. Elena se volteó hacia ella con una mirada que la hizo callar inmediatamente. Jovencita, tú no tienes nada que explicarme. Tú simplemente fuiste lo suficientemente tonta como para creer que un hombre casado te iba a dejar a su esposa por ti. Pero mi conversación no es contigo. Elena regresó su atención a Ramiro, quien parecía haber recuperado algo de compostura, pero seguía luciendo como un animal acorralado. La pregunta real, Ramiro, no es cómo supe. La pregunta es por qué elegí venir aquí, a este momento, en lugar de confrontarte en casa. Ramiro tragó saliva audiblemente. ¿Y por qué? Elena caminó un paso más cerca de él hasta que estuvieron cara a cara y su voz se volvió más suave pero más intensa. Porque durante 15 años he vivido mi vida de acuerdo a tus términos. He sido la esposa perfecta, la que nunca hace preguntas incómodas, la que nunca causa problemas, la que siempre sonríe y siempre perdona. He sido invisible en mi propio matrimonio. Elena hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Ramiro. Pero hoy, en este lobby, frente a toda esta gente, soy yo la que tiene el poder. Soy yo la que sabe algo que tú no sabías. Soy yo la que eligió el momento y el lugar. El lobby había quedado completamente silencioso. Incluso el personal del hotel había dejado de hacer ruido para escuchar. Elena continuó, su voz creciendo en fuerza y autoridad. Durante meses me has hecho sentir como si estuviera loca, como si mis sospechas fueran producto de mi imaginación. Me has mentido en mi cara una y otra vez. Has usado nuestro hogar como base para planear tus citas románticas con esta niña. Has gastado nuestro dinero en regalos y cenas para impresionarla. Elena sintió como las palabras fluían de ella con una libertad que nunca había experimentado. Pero lo que más me duele, continuó Elena, no es la traición sexual, es la traición de confianza. Es el desprecio con el que me has tratado, como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta, demasiado débil para hacer algo al respecto, demasiado dependiente para dejarte. Ramiro intentó hablar. Elena, por favor, podemos hablar de esto en privado. Elena lo interrumpió con una risa que sonó genuinamente divertida. ¿En privado? ¿Como hemos estado haciendo durante meses mientras tú me mentías? No, Ramiro. Esta conversación va a suceder aquí, ahora, donde tú no tienes control sobre la situación. Elena se volteó hacia Luciana, quien había estado tratando de hacerse invisible detrás de Ramiro. «¿Y tú, Luciana?», dijo Elena, su voz tomando un tono casi maternal. «Espero que hayas disfrutado estos meses sintiéndote especial, sintiéndote como la mujer que logró conquistar al exitoso empresario casado. Espero que las cenas caras y los regalos hayan valido la pena, porque esto es todo lo que vas a obtener de él». Luciana finalmente encontró el valor para responder. «Usted no me conoce, no sabe lo que Ramiro y yo tenemos». Elena la interrumpió con un gesto de la mano. «Sé exactamente lo que tienen. Tienen una aventura sórdida basada en mentiras y engaños. Él te ha mentido sobre su matrimonio. Te ha hecho creer que soy una esposa fría e indiferente que no lo entiende. Le ha usado para sentirse joven otra vez, para escapar de las responsabilidades de un matrimonio real». Elena hizo una pausa y sonrió. «Pero ahora que has visto cómo reacciona cuando es confrontado con la realidad, ¿realmente crees que es el tipo de hombre en el que puedes confiar?» Ramiro finalmente logró formar una oración completa. «Elena, sé que estás enojada, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de parejas. Podemos...» Elena lo detuvo con una mirada. «Ramiro, no hay nada que arreglar. No estoy aquí para salvar nuestro matrimonio. Estoy aquí para terminarlo».
La declaración resonó en el lobby como un martillazo. Estoy aquí para recuperar mi dignidad y para asegurarme de que entiendas que ya no soy la mujer que se queda callada mientras la irrespetan. Elena abrió su bolsa y sacó un sobre que había preparado la noche anterior. Estos son los papeles del divorcio. Los preparé antes de venir aquí porque sabía exactamente lo que iba a encontrar y sabía exactamente lo que iba a hacer al respecto. Le extendió el sobre a Ramiro, quien lo tomó con manos temblorosas. Puedes firmarlos cuando regreses a San Diego, o puedes buscar un abogado y hacer esto difícil. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste que una aventura con tu secretaria era más importante que los 15 años que construimos juntos. Elena se volteó para irse, pero luego se detuvo y regresó a mirar a Ramiro una última vez. Ay, Ramiro, espero que sepas que tu padre va a estar muy decepcionado cuando se entere de esto. Don Ricardo siempre me ha tratado como a una hija, y va a ser muy difícil para él entender cómo su hijo pudo faltar tan gravemente al respeto a la familia. La mención de su padre hizo que Ramiro palideciera aún más. Elena sabía que don Ricardo Beltrán era un hombre de principios anticuados, que valoraba el honor familiar por encima de todo, y que la noticia de la infidelidad de su hijo lo devastaría. Elena, por favor, no involucres a mi papá en esto, suplicó Ramiro. Elena lo miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Ramiro, tú involucraste a toda la familia en esto en el momento en que decidiste serme infiel. Las consecuencias de tus actos no son mi responsabilidad. Elena se dirigió hacia Luciana una última vez. Y tú, jovencita, espero que hayas aprendido algo hoy sobre el tipo de hombre que conquistas cuando te metes con esposos ajenos. Elena comenzó a caminar hacia la salida del hotel, sus tacones resonando en el silencio absoluto del lobby. Pero antes de llegar a las puertas, se volteó una última vez hacia la pareja que seguía paralizada junto al mostrador de recepción. Por cierto, dijo Elena con una sonrisa genuina, gracias por el mensaje que dejaste en el teléfono de la casa el viernes, Luciana. Fue muy considerado de tu parte confirmar todas mis sospechas. Con esas palabras, Elena salió del Grand Palace Hotel con la cabeza en alto y una sensación de libertad que no había sentido en años. Detrás de ella, Ramiro y Luciana se quedaron en el lobby, rodeados de miradas curiosas y murmullos de los otros huéspedes, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. Elena había logrado algo que pocas mujeres en su situación conseguían. Había terminado su matrimonio en sus propios términos, con dignidad intacta y con el poder de la verdad de su lado. Mientras caminaba de regreso al Bellagio para recoger sus cosas y tomar su vuelo de regreso a San Diego, Elena sintió como si estuviera caminando hacia una nueva vida. Ya no era la esposa traicionada. Era una mujer libre que había recuperado su voz y su poder. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte. La satisfacción de saber que había manejado la situación más difícil de su vida con la gracia y la fuerza que siempre había tenido, pero que había olvidado cómo usar. La historia de Elena nos enseña una lección poderosa sobre la dignidad personal y el valor de recuperar nuestro poder cuando creemos que lo hemos perdido. Durante años, Elena había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, la mujer que nunca causaba problemas, que siempre sonreía y que siempre perdonaba. Pero cuando descubrió la traición de Ramiro, se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía quedarse en el papel de víctima silenciosa o podía recuperar su voz y su poder. Lo más inspirador de la historia de Elena no es la venganza, sino la manera en que transformó su dolor en fortaleza. En lugar de explotar en ira o de hacer una escena dramática, Elena eligió confrontar a su esposo en sus propios términos, en el momento que ella eligió, de la manera que ella decidió. Esta decisión
marca la diferencia entre reaccionar desde la desesperación y actuar desde el poder personal. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde sentimos que hemos perdido el control, donde otras personas parecen tener todo el poder sobre nuestras circunstancias. La historia de Elena nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de recuperar nuestro poder, no necesariamente cambiando a las otras personas o las circunstancias externas, sino cambiando la manera en que elegimos responder. Elena había pasado meses sintiéndose invisible, cuestionando su propia percepción de la realidad, permitiendo que las mentiras de Ramiro la hicieran dudar de su propia intuición. Pero cuando finalmente decidió confiar en sí misma y actuar basándose en la verdad que conocía, recuperó no solo su dignidad, sino también su identidad como mujer fuerte e independiente. La verdadera victoria de Elena no fue humillar a Ramiro y Luciana públicamente, sino demostrarles y demostrarse a sí misma que ya no era la mujer que se quedaba callada mientras la irrespetaban. Su triunfo fue recuperar su voz, su capacidad de establecer límites y su derecho a ser tratada con respeto. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas hemos permitido que otros tomen decisiones por nosotros? ¿En qué situaciones hemos guardado silencio cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra propia intuición para mantener la paz? Elena nos enseña que la dignidad no se trata de nunca caer o nunca ser lastimado, sino de levantarse con gracia cuando caemos y de responder con inteligencia cuando somos heridos. Su fortaleza no vino de la ira o del deseo de venganza, sino de su decisión consciente de no permitir que la traición de otros definiera su valor como persona. Al final, Elena no solo terminó un matrimonio fallido, sino que comenzó una nueva vida como una mujer que había redescubierto su propio poder. Había aprendido que no necesitaba la validación de otros para saber su valor, que no tenía que ser invisible para mantener la armonía, y que tenía el derecho y la responsabilidad de proteger su propia dignidad. La lección más profunda de esta historia es que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal. No importa cuánto tiempo hayamos pasado sintiéndonos pequeños, invisibles o sin valor, siempre podemos elegir un momento diferente. Siempre podemos decidir que ya no vamos a aceptar ser tratados de manera irrespetuosa. Siempre podemos elegir actuar desde la fortaleza en lugar de reaccionar desde el miedo. Elena nos recuerda que la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en controlarnos a nosotros mismos. No está en nunca ser lastimados, sino en cómo elegimos sanar y crecer a partir de nuestras heridas. Su historia es un testimonio de que es posible transformar nuestro dolor más profundo en nuestra fortaleza más grande y que siempre tenemos la capacidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra propia vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.